Bienvenidos todos y todas a nuestro primer programa de En la Balanza en este año 2026, que promete grandes victorias para la nación, para la paz del mundo, para la dignidad de toda la humanidad, porque estamos en este momento convencidos, hoy más que nunca, que a Venezuela le asiste el derecho y la razón histórica. Los venezolanos, las venezolanas levantamos la cara con dignidad, entendiendo que la unidad de todo el pueblo en los objetivos históricos trazados hace más de 200 años por nuestros libertadores hoy están más vigentes que nunca, y el derecho internacional, que ha pretendido ser pisoteado en diferentes momentos y recientemente el 3 de enero en una terrible agresión militar contra el pueblo venezolano, contra la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido una muestra de cómo nosotros tenemos un compromiso importante con la historia para defender ese derecho internacional que fue pisoteado por los déspotas, por quienes no creen en el honor y la dignidad de los pueblos, por quienes no respetan los límites para la convivencia pacífica. Hoy desde La Balanza, desde todo el equipo de producción, un abrazo importante para toda la familia venezolana, especialmente para las familias que fueron víctimas directas de la agresión. Hoy rendimos además honores a los héroes y a las heroínas que cayeron en combate en la defensa de la integridad del territorio, en la defensa de la integridad del presidente de la República y de su esposa, la diputada Cilia Maduro. Para toda la familia venezolana, que además lo comentaba con el invitado que ahora presentaré, esto ha sido una herida a la patria, al Estado, al derecho internacional, que de eso hablaremos, pero también ha sido una herida para nuestros jóvenes y nuestros niños. Creo que es un momento importante de reflexionar, de conversar con ellos, de darles acompañamiento amoroso desde el hogar, desde el colegio, porque ha sido un momento que trastocó, digamos, la emocionalidad de nuestros hijos, de nuestros adultos mayores, de los hombres y mujeres de esta patria, que solo hemos conocido la paz y que seguiremos como hoy lo estamos haciendo, construyendo la paz y la estabilidad de la República con una ventaja grandísima, y es que tenemos una gran madurez y conciencia de nuestro papel histórico. Para hablar de esto, ya entrando al tema, hemos invitado al doctor Silio Sánchez, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Silio, a tu programa. Silio, investigador, reconocido jurista y académico, que ha estado acompañando también desde el día 3 de enero, junto con otros juristas que también estamos levantando la voz por la defensa del derecho internacional, el respeto al derecho internacional, el respeto a la dignidad del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, hoy pues seriamente agredido por el secuestro que contra ellos efectuaron fuerzas extranjeras con una potencia militar terrible que pone en jaque a la humanidad completa. Esto no es solo contra Venezuela, esta situación afecta a la humanidad entera y vamos a hablar de por qué. Allí estamos viendo, por cierto, en la imagen, hoy son ya 11 días desde el secuestro, desde la agresión terrible que vivió el pueblo venezolano esa madrugada, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, quien decidió acompañarle en este combate, en esta batalla que está librando para que se sepa toda la verdad. Hoy convertido en héroe a 11 días de haberlo catapultado como héroe mundial al presidente valiente Nicolás Maduro. Silio, lo primero que hemos estado conversando, ciertamente Estados Unidos, como el Ejército de Ocupación de Israel, como otros aliados, tienen ya décadas pisoteando y violando el derecho internacional, pero con la agresión a Venezuela, que además es una zona de paz, se ha caracterizado por ser una región, América Latina y el Caribe, de paz. Ha habido muchas voces que no se escuchaban tan fuertes
como en este momento en defensa del derecho internacional. Está hablando de países como la Federación de Suiza, que había sido bastante tímida, suave en condenar en la propia Francia, otros liderazgos también, incluso liderazgos de Europa, que en algún momento por la campaña tan terrible comunicacional habían estado tímidamente solidarizándose con la revolución bolivariana o con el Estado venezolano, dependiendo de su posición, pero hoy sí lo hacen y lo hacen de forma contundente. Háblanos un poco por qué impactó tanto esta agresión contra Venezuela, contra el pueblo de Venezuela y el secuestro del presidente y de la diputada Cilia. Bien, gracias Olga por tu invitación a este programa y la oportunidad pues, de expresar nuestra situación. Además comparto todas tus palabras, comenzando por decir que el mundo tiene noticias de Venezuela, pero Venezuela tiene dolores profundos, pues una tragedia, una conmoción que está formalmente establecida en un decreto de conmoción exterior, pero que es una conmoción que la gente no imagina. O sea, es primera vez que en América Latina caen misiles, bombas de altísimo poder sobre una capital de un país latinoamericano en una guerra por una potencia extranjera. Nosotros sabemos del golpe a Allende, que se usaron aviones contra la capital, pero eran fuerzas internas. Es primera vez que una potencia extranjera agrede de esta manera, además después de ser declarada nuestra América Latina y el Caribe como una zona de paz. Mientras el mundo tiene noticias de Venezuela, nosotros tenemos dolores muy grandes que la gente no imagina. Niños que escuchan un ruidito y tienen temores muy grandes. Nos solidarizamos eternamente con el pueblo de Palestina y la terrible tragedia que está sufriendo, porque hoy podemos entender un poquito más lo que la humanidad no sabe, lo que son 20.000 niños asesinados, pero no solo los asesinados, los heridos, los mutilados y los que hoy temen al menor ruido por todo el bombardeo sistemático. La pregunta que me haces es clave. Creo que voy a decir unas cosas aquí que son, digamos, creo que bien importantes en términos de una denuncia muy profunda que el mundo está comprendiendo día a día, Olga. Fíjate, nosotros tenemos, por ejemplo, desde la Convención de Viena, nosotros tenemos uno de los principios esenciales del derecho internacional establecidos en una convención, que es el artículo 26 de la Convención de Viena, que es el Pacta Sunt Servanda, y que es un principio esencial que conoce todo abogado, porque además es el principio también que se utiliza en los contratos, ¿no? Sí, las obligaciones se cumplen. El respeto a lo pactado. Ajá. O sea, los pactos se cumplen, Así ¿no? es. Entonces, si alguien deja de cumplir los pactos en el mundo, no pasa nada, digamos, si es un pequeño país, pero si es una gran potencia con armas nucleares, pues entonces está bajo amenaza todo el sistema internacional y todos los avances que ha podido construir la humanidad a partir de las guerras y de las tragedias de las guerras. Porque hay que recordar, Olga, que el derecho internacional nace prácticamente con la paz de Westfalia, una guerra de 30 años que vivió Europa, y bueno, a partir de allí nacen tratados y nace el sentido de, primero, de soberanía, de equilibrio entre los países para empezar a respetar las fronteras y la soberanía. Un concepto que aquí está siendo destrozado, ¿sí? El de soberanía. Lo segundo es, bueno, los conceptos como el Pacta Sunt Servanda, que es que la humanidad, en la medida en que empieza a construir pactos y a partir del primero de relaciones consuetudinarias y los primeros tratados bilaterales, pero empiezan a surgir los pactos multilaterales, empieza a surgir la globalización como fenómeno que empieza a conectar a toda la humanidad, ¿verdad? A partir de un proceso de conquista y colonización, pero que luego empezó a tener procesos de independencia y límites que empezaron a reclamar para América Latina los mismos derechos que para Europa, porque los países de América Latina no tienen menos derechos que Francia o que Italia o que Roma o que cualquier país europeo. Occidente no puede venir con la hipocresía de que los principios de soberanía, los principios del derecho internacional como el Pacta Sunt Servanda operan para todo Occidente y no operan para los países de América Latina. Eso sería muy delicado. Pero lo más grave es que ciertamente ahorita podemos afirmar con toda certeza que la ONU está siendo bombardeada. La ONU, a partir del secuestro de Nicolás Maduro, a partir de la agresión militar sin justificación alguna sobre Venezuela, está sufriendo un golpe de Estado internacional. Esto no tiene un nombre. Podemos adoptar el nombre del derecho interno como golpe de Estado, pero sobre los organismos internacionales. Y esto hay que caracterizarlo, Olga, con mucha responsabilidad, con algunos elementos concretos. Por ejemplo, el genocidio tan terrible e injustificable sobre Palestina, que además no comenzó ahorita, que tiene ya 75 años, se ha valido de hechos de resistencia, de la resistencia palestina, que bueno, en algunos momentos ha generado acciones de agresión sobre Israel. El último fue el del 7 de octubre, ¿verdad? Y sobre ese hecho
justificó una agresión militar de un hecho de resistencia de un pueblo, pero una agresión militar, que a nosotros los venezolanos siempre hemos planteado la paz del mundo y nos duelen tanto los niños de Israel como los de Palestina, pero sabemos que en Palestina hay 20.000 niños asesinados y en Israel no están viviendo esa tragedia porque no es una guerra sino un genocidio. Pero digamos, uno puede entender que hay una agresión real que ellos utilizaron como argumento para justificar todo una agresión contra el pueblo palestino. Luego tú puedes decir, bueno, países como Ucrania, uno ve constantemente drones, ahorita lanzaron drones contra la residencia de Putin, del presidente de Rusia. O sea, hay una guerra que permanentemente está lanzando misiles. Venezuela no ha lanzado, pero podemos decir, aquí hablamos de La Gomera, la China, ni una piedra con una gomera hacia un vidrio de la embajada de los Estados Unidos. O sea, jamás, pero ni una bala, ni un misil, ni siquiera hemos escupido, por decir algo, pues que me ofendiste, no, ni siquiera eso. O sea, es toda una narrativa falsa acusar a Venezuela y al presidente de Venezuela de narcotraficante cuando sabemos que Venezuela es un país que los organismos internacionales certifican, es de los países que han tenido más éxito en el combate al narcotráfico, éxito dirigido por el presidente Nicolás Maduro. Y no solamente éxito, perdón, yo voy a hacerte, es que aquí no producimos, o sea, no cultivamos, no producimos y no distribuimos ningún tipo de droga, ni en Venezuela ni hacia afuera. Pero es bueno informarlo, Olga, porque Venezuela en su frontera con Colombia en algunos momentos llegó a tener niveles de producción baja, pero niveles de producción de cocaína, por ejemplo. Y eso se combatió desde Chávez y desde Maduro, pero además... Y desde que salió la DEA. Desde que salió la DEA de Venezuela. Y la mayor cantidad de líderes de carteles que han sido capturados en América Latina han sido capturados en Venezuela. Entonces, ¿cómo se explica que aquí se capturan, bueno, decenas de líderes de carteles y en Estados Unidos no se capturan? Y entonces estoy combatiendo el narcotráfico, pero no capturo un solo líder en el país que es el primer consumidor de petróleo, primer consumidor de drogas, pero también de petróleo, y por eso su ambición con respecto a Venezuela. ¿Y cómo es posible que ellos no capturen un solo líder del narcotráfico? Más bien, están escarcelando, como ocurrió ahorita con el expresidente de Honduras, que fue escarcelado por el mismo Donald Trump, un presidente comprobadamente narcotraficante. Y aquí, donde se han capturado la mayor parte de líderes de narcotráfico en América Latina, entonces somos acusados de narcotráfico, cuando además logramos los más bajos índices que puede haber de actividad de narcotráfico en prácticamente cualquier país de América Latina, en Venezuela. Y esto, antes de irnos a un corte, lo más importante para ya avanzar hacia otro segmento, es que incluso en esta falsa, digamos, en este armar una excusa y judicializar, digamos, una pretensión de cambio de gobierno, porque eso tampoco es una pretensión política, el cambio de gobierno por un gobierno extranjero es delictual, no es político. Pero en esa pretensión le arman un expediente al presidente Nicolás Maduro y solamente llegando el presidente en la presentación de cargos, ya el Departamento de Justicia reconoce lo que todo el mundo sabe, lo que Estados Unidos sabe, lo que el pueblo de Estados Unidos sabe, lo que todos los organismos internacionales saben, que no existe ni ha existido jamás el cartel de los soles. Eso fue una primera victoria dentro de esta batalla que estamos dando por la verdad. Ni cuando las armas de destrucción masiva de Irak fue tan rápido el desmonte de la mentira como ahorita. Doctor Silvio, nos están diciendo que nos vamos un momento a una pausa y continuamos. Uno es la ventaja que tenemos como pueblo con nuestra madurez histórica y nuestra madurez constitucional, que hayamos sostenido, a pesar de este ataque tan violento, de esta agresión militar de una fuerza extranjera y del secuestro del presidente, la continuidad administrativa y la tranquilidad y la paz de la República. Hoy, martes 13 de enero, hoy todo el pueblo está trabajando, los niños, niñas, adolescentes están yendo al colegio, hemos hecho, digamos, con todo nuestro actuar desde el 3 de enero, hemos dado ejemplo al mundo de la madurez que tiene el pueblo venezolano y de la convicción
que tenemos sobre la necesidad de siempre mantener la paz y la estabilidad de la República. No en vano hemos recibido agresiones múltiples durante estos 26 años. Hoy se suma una muy terrible porque, como decía el doctor Silio, es un golpe de Estado al derecho internacional, no a lo interno. En Venezuela no ha habido ruptura del hilo constitucional, no ha habido una situación extraordinaria, lo que hay es una conmoción exterior por la amenaza que representa, digamos, la agresión vivida por el pueblo venezolano el 3 de enero por el secuestro del presidente. Pero los venezolanos alcanzamos una madurez extraordinaria, nos reconocemos hijos de Bolívar, lo llevamos en la sangre, en la conciencia, lo tenemos internalizado en el quehacer, en nuestra cotidianidad, y eso le hemos demostrado al mundo. Por otro lado, también esa ruptura del derecho internacional terrible, hoy cuestionada por todos los gobiernos del mundo, por todos los pueblos del mundo en grandes manifestaciones en todos los países, que más de 100 países están manifestando a las afueras de misiones diplomáticas de Estados Unidos y otros sitios que son de interés, porque no reconocemos que sea posible que la humanidad entera esté bajo la amenaza del supremacismo de Estados Unidos en este momento, que además digamos que pone en riesgo la vida de cualquier pueblo del mundo, de cualquier presidente del mundo, porque se cruzó un límite importante que todo el mundo reconoce como de urgencia reconstruir. Es decir, el multilateralismo debe ser reconstruido. Y Venezuela siempre lo ha dicho desde la diplomacia de paz, desde, digamos, el liderazgo que tiene en la Carta de Amigos, el Grupo de Amigos de la Carta, perdón. Nosotros tenemos un gran trabajo, que es no permitir, así como alguna vez se quiso construir la narrativa del fin de las ideologías, que se construya la narrativa del fin del derecho internacional. Eso sería poner en riesgo a la humanidad entera. Es revitalizar el derecho internacional, refundarlo, porque ciertamente hay instituciones, como el caso del Consejo de Seguridad, que no permite tomar soluciones bien pensadas en relación a contener la violencia de alguien que se exceda y pase las líneas rojas del derecho internacional. Sí, Olga, tú acabas de hablar del supremacismo y a mí me surge una palabra que creo que tiene una concreción en la realidad profunda, y es que estamos viviendo el suprafascismo. El suprafascismo, porque es que las expresiones de fascismo que ha vivido la humanidad hasta hoy no tienen las dimensiones de esta acción tan perversa que están dirigiendo hoy contra la humanidad. Fíjate, yo quiero leer el artículo 26 de la Convención de Viena, que define claramente lo que es el Pacta Sunt Servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, ¿no? Fíjate cómo podemos nosotros concebir todo tratado en vigor, eso es lo lógico, obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Pero cuando leemos el siguiente artículo, que es el 27, Olga, esto es muy importante porque esto no es un X, esto no es lo que a mí se me ocurre decir, estos son los tratados fundamentales que de alguna manera marcan, demarcan y establecen los límites de la actuación de los estados en el mundo y los compromisos que han asumido los estados con la humanidad por la paz mundial. Porque prácticamente todos los tratados han surgido para preservar la paz y para evitar las guerras. Cuando alguien destruye todos los tratados y pretende destruir todos los tratados, ¿para qué es? Para imponer una nueva realidad de guerra. Y no es casual el cambio del Departamento de Guerra, de Departamento de Defensa de los Estados Unidos por Departamento de Guerra. Es una narrativa que corresponde con una realidad muy perversa. Leo el artículo 27, Olga, para que lo figuremos. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin prejuicio de lo expuesto del artículo 46. Fíjate lo siguiente, Estados Unidos ha dicho
que es para proteger a sus ciudadanos de unos supuestos cargamentos de droga que enviaban Venezuela, pero las embarcaciones bombardeadas no eran venezolanas, ni fueron venezolanos los asesinados. La mayoría eran ecuatorianos, eran trinitarios, eran de otros países. Y entonces resulta que el acusado de llevar las lanchas es Venezuela y no se ha mostrado un solo venezolano o venezolana asesinado en esos actos perversos que hacen parte de esta destrucción, no solo de la Convención de Viena, de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque todos los derechos humanos han sido violentados sistemáticamente en el genocidio de Palestina, pero también, por ejemplo, en el bombardeo con misiles a embarcaciones en el Mar Caribe y en el Mar Pacífico, donde decían que era para contrarrestar la droga de Venezuela, pero nunca se ha demostrado que vayan venezolanos allí, sí ecuatorianos, sí colombianos, sí trinitarios, en unos actos perversos donde no se respetó presunción de inocencia, no se respetó debido proceso, no se respetó nada. O sea, es echar por tierra todos los avances. Importante, tú lo estabas diciendo, Olga, la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos es miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente del Consejo de Seguridad y tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad. Es uno de los principales responsables de proteger y defender la paz mundial. Lo decía Eduardo Galeano. Bueno, los principales responsables de defender la paz mundial son los que producen más armas de guerra. Así nos va como planeta. Pero hasta ahora, los hechos más graves de violación de esta carta, un golpe de Estado a las Naciones Unidas, que le ejerce un miembro permanente del Consejo de Seguridad, está dado por un gobierno de los Estados Unidos, por una administración. Porque si bien otros gobiernos y otras administraciones han incluso utilizado las Naciones Unidas para justificar actos que podemos señalar de manera, digamos, podemos contradecirlos, podemos estar en contra de ellos, aquí se trata de ir y de golpear, de dar un golpe a todo el derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a todos los instrumentos internacionales, Declaración de Derechos Humanos, de la Convención de Viena, las convenciones de Ginebra, todo por tierra para promover un nuevo orden de guerra en el mundo. No es un orden en base a reglas, es un orden de guerra lo que quiere imponerle Estados Unidos y de genocidio al mundo. Que valga decir, doctor Silio, que eso del orden basado en reglas ha sido una imposición de la narrativa de Estados Unidos y sus aliados, porque el orden basado en reglas no es el derecho internacional. El derecho internacional son unas normas dentro del derecho internacional, normas incluso que pueden ser consuetudinarias, que no estén establecidas, pero sí reconocidas a través del tiempo y reconocidas por los estados en su cotidianidad. Esta figura o esta doctrina del orden basado en reglas es una doctrina que ellos han querido imponer para ocupar espacios del derecho internacional, reglas que solamente ellos conocen, que solamente, tú lo dijiste el otro día, creo que te lo escuché también a ti, y en eso comparto totalmente contigo. Es como los niños que tú ponías un ejemplo de los niños cuando juegan, que cuando juegan se inventan reglas en el momento que el otro no sabe para ganar y aprovechar la partida. Si movías este pie para acá, perdiste. Exacto. Pero ¿dónde estaba eso? Eso lo inventé ahorita para que tú perdieras. Exacto. Eso es el orden basado en reglas. Por eso es que yo pido a los comunicadores, a quienes hablan del tema, que no confundan el orden basado en reglas con el derecho internacional, porque es todo lo contrario. Es un orden más bien basado en la fuerza, porque lo contrario al derecho es la fuerza, es la imposición de mis pretensiones a través de la fuerza. Por eso es nuestra lucha ahorita importante en la defensa del presidente Nicolás Maduro, que está basado en el retorno y la liberación. O sea, nosotros estamos conscientes como juristas venezolanos, y muchos juristas en el mundo en este momento se están pronunciando y están siendo conscientes de que lo principal es que se libere al presidente Nicolás Maduro y a la doctora Cilia Flores, porque están secuestrados, violando su inmunidad como jefe de Estado y jefe de gobierno, pero es que además, ante una situación de un supuesto juicio amañado, construido para atacar la dignidad del presidente de la República. Entonces, lo principal, nosotros no sabemos que hay una defensa y que seguramente la defensa están actuando los mejores en la defensa del presidente ante esta amañada jugada jurídica, sin racionalidad jurídica, pero que se está desarrollando en un tribunal. Pero sabemos que lo principal es que lo liberen y que vuelva a su patria. En eso estamos todos unidos en esta defensa internacional
del derecho internacional, de la dignidad de los pueblos y de la soberanía de los estados. No es un orden en base a reglas. Es importante que el mundo sepa. Busquen toda la doctrina jurídica internacional y no van a encontrar cómo se explica el orden basado en reglas. Lo que hay es, y lo que se quiere imponer literalmente, es un orden basado en guerras. Un orden basado en guerras. O nos quedamos con el derecho internacional y respetamos la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Viena, las convenciones de Ginebra que protegen a nuestro presidente secuestrado y su inmunidad en los Estados Unidos, o nos vamos en un orden en base a guerras, que es lo que quiere imponer indiscutiblemente los Estados Unidos en este momento a la humanidad de una manera muy perversa y muy peligrosa para todo lo que hemos avanzado en estos siglos en construir un derecho internacional con unos principios claros, con unas normas claras para promover la paz y el equilibrio mundial. ¿Es la paz o el equilibrio mundial o es la guerra y el genocidio? Y es allí a donde nos está llevando el terreno, donde nos está llevando definitivamente la administración actual de los Estados Unidos, es un hecho muy peligroso. Y yo insisto, no solo es la Carta de las Naciones Unidas que está violentando un miembro, que está rompiendo el pacto y está violentando el pacta subservanda con todos los tratados internacionales, porque también es con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promotora, una norteamericana, la esposa de un presidente norteamericana, fue miembro de la comisión redactora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y hoy día asesinan gente en el Mar Caribe, y hay que decirlo, Olga, con muchísimo dolor y con muchísima tristeza, lo digo con algo de indignación. Las redes son tan poderosas, tan poderosas, que nosotros tenemos latinoamericanos que no expresan el más mínimo sentimiento por la gente que ha sido asesinada en el Mar Caribe, que, insisto, no han salido venezolanos todavía a la luz pública allí, porque no han mostrado documentos de nadie, pero sí han salido ecuatorianos, colombianos y trinitarios asesinados sin derechos. A mí me duelen. No tienen que ser venezolanos, son seres humanos. Yo creo en los derechos humanos, claro. Yo creo en la presunción de inocencia, creo en el juicio justo. ¿Por qué en Estados Unidos asesinan a una norteamericana? Porque el problema no es solo de Venezuela, está también en Estados Unidos viviendo ese orden en base a guerras, con la forma en que, bueno, persiguen y cazan a los migrantes, les ponen cadenas como si fueran esclavos, hacen trata de personas y los mandan a un país que no es su país de origen, como ocurrió con los que enviaron a El Salvador y otros tratados que tratan de generar ellos, otros pactos que tratan de generar con países criminales aliados. Y nosotros vemos cómo toda esa miseria, donde son latinoamericanos los que están siendo agredidos, mexicanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, no solo venezolanos, y América Latina no reacciona, y algunos latinoamericanos acompañan a Trump, el que está persiguiendo a sus familiares allá en Estados Unidos de esa manera, el que asesina a norteamericanos como acaban de asesinar a una norteamericana, y se arma un escándalo en todo Estados Unidos porque mataron a una norteamericana con unos disparos en la cara, sin el más mínimo respeto a las normas de uso de las armas por un policía. Y además una terrible justificación. Ella mueve su vehículo y dicen que ella utilizó el vehículo como un arma. Claro, como estaba desarmada, o sea, la excusa de la administración es que ella movió su vehículo y era un arma. Pero se ve el vehículo es un arma. Pero se ve que quien le dispara estaba al lado y que además ella lo estaba evadiendo. O sea, es una cosa absurda. Sí, por eso te digo, la forma en que se justifica ofende a la inteligencia del pueblo estadounidense, que en este momento se siente humillado por el trato que le da la administración, se siente humillado porque ellos no quieren traer nuevamente al día de hoy doctrinas de hace 200 años. El pueblo norteamericano no quiere la doctrina del destino manifiesto porque sabe la implicación de guerra que tiene la imposición nuevamente de esa doctrina, y tampoco de la doctrina Monroe. O sea, el pueblo de Estados Unidos no quiere vivir en una administración supremacista. Estamos hablando del pueblo de Estados Unidos, que no tiene ningún beneficio, que está sumido en una sociedad enferma por el narcotráfico, por la droga. Hay muchísimos enfermos, porque los que consumen son personas que están enfermas, no son delincuentes, son personas enfermas. Es una sociedad muchas enfermas por consumo de medicinas, de fármacos que contenían drogas sin indicación de que eran adictivas. Así es. O sea, es una sociedad que reclama, y estoy convencida que esa sociedad está asumiendo un nivel de conciencia que permitirá poner orden a esta imposición
del supremacismo y la imposición de, como tú dices, del orden basado en guerra. Las universidades no de Estados quieren. Unidos, las universidades de Estados Unidos fueron clave en las protestas contra el genocidio, claves, porque ahí hay conciencia. Pero hay que decirse a los latinoamericanos, Olga, yo quiero insistir en esto, no puede ser que asesinen 100 latinoamericanos violando todos los derechos humanos que existen en el planeta, en el Mar Caribe, y los latinoamericanos no se levanten. Que persigan a sus familiares en Estados Unidos, que a Trump se le ocurra decir que los venezolanos que salieron de aquí huyendo de las medidas coercitivas unilaterales y del bloqueo, y que algunos adversaron incluso al gobierno y se fueron a Estados Unidos con apoyo de Estados Unidos para favorecer la migración. Hoy se han casado como animales. Se han casado como animales y digan que salieron de psiquiátricos y de cárcel. Venezolanos, venezolanas, sus familiares que están allá salieron de cárceles y de psiquiátricos. No es verdad, por Dios. No solo no es verdad, sino que es una mentira criminal, porque detrás de esa mentira los están persiguiendo como animales. Y entonces lo justificamos. O sea, digamos, la perversión de cómo este aparato está siendo usado para manipular la cultura latinoamericana, que está siendo conducida a poner presidentes fascistas en América Latina, presidentes que sus familias salieron huyendo después de que el mundo logró vencer a Hitler y salieron huyendo, como el caso del presidente de Chile, ¿verdad? Porque su familia, lo dijo el presidente Petro, no salió en medio del genocidio que cometía Hitler, sino que después que Hitler fue vencido. Era parte de los vencidos que salieron para América Latina. Los genocidas que lamentablemente, gente con cultura genocida, que lamentablemente está siendo impulsada por las redes sociales y están llevando a los pueblos de América Latina también con intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos, como el caso de Honduras hoy día, donde Estados Unidos dice por quién tiene que votar, pero además dice que, bueno, nada, manipulan la elección y sacan unos resultados violando todo el derecho internacional y respetando completamente el derecho interno del pueblo hondureño a decidir libremente como pueblo en su soberanía. Mira, tenemos que ir a una pausa, me está diciendo el director. Seguimos en La Balanza con el doctor Silvio Sánchez. Volvemos en La Balanza conversando con el doctor Silvio Sánchez. Siendo este un canal para la familia venezolana, este programa también lo ven todos en la familia venezolana, incluyendo niños y niñas, adolescentes que me saludan en diferentes espacios y que dicen que ven el programa. Desde aquí mi abrazo. Y además esta reflexión, qué orgullo para Venezuela, para los venezolanos, tener un proyecto histórico, ser los hijos de Bolívar, ser la descendencia directa no solo de los libertadores y libertadoras, héroes y heroínas, sino tener la clara conciencia y la visión futurista de que nosotros tenemos un papel histórico que cumplir, así como lo está cumpliendo en este momento, lo decía el otro día el presidente Nicolás Maduro y la diputada Silvia Flores, porque ellos están dando una batalla importante ante el mundo por la verdad. Aún estando secuestrados, el hecho de estar allí, de poder, las pocas veces que pueden mostrar, digamos, un mensaje, un saludo al mundo, porque bueno, porque es el héroe en este momento, el presidente Nicolás Maduro lo catapultaron como un héroe del mundo. No solamente para los venezolanos y venezolanas que pedimos desde el corazón, desde la conciencia, su liberación inmediata, sino también para el mundo entero. Y eso debe hacernos sentir orgullosos porque fíjense, en el transcurso, Silvio, de estos días, mientras daban declaraciones algunos voceros del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump, entre ellos Miller, que mostró rasgos psicóticos, sociópatas, al hablar de la supremacía de Estados Unidos sobre el mundo y que nadie iba a resistirse, que ellos podían hacerse de Groenlandia, que es uno de los proyectos muy particulares de Miller, que no es por razones de seguridad nacional ni nada por el estilo, olvídense de eso, como tampoco el tema con Venezuela era ni de democracia, ni de libertad, ni de derechos humanos, ni de narcotráfico. Era petróleo, tierras raras y otros recursos y la posición geopolítica de Venezuela. Y cómo no, derribar la dignidad bolivariana, porque eso ha sido, digamos, un interés de 200 años. Pero
para ellos, cuando él habló, Silio, salieron en Estados Unidos en las redes sociales múltiples personas, voceros incluso de partidos, de organizaciones, diciendo qué vergüenza que 200 años después se siga hablando de la doctrina Monroe o se siga hablando de la doctrina del destino manifiesto. Qué diferencia, Silio, porque para nosotros 200 años después es un honor inconmensurable seguir hablando de la doctrina de Bolívar. ¿Cuál es la diferencia? Que la doctrina de Bolívar es hoy cimiento, es pilar del derecho internacional humanitario, está cargado de valores, de principios por la humanidad, por el equilibrio, por el respeto entre las naciones, por el respeto a la dignidad de los pueblos. En cambio, la doctrina de ellos, de hace 200 años, está repleta de postulados que no son principios ni valores y que hablan de hacerse dueños del resto de las naciones a través de la guerra y la imposición de la fuerza. Voy a decir, Olga, fíjate, siguiendo lo que tú dices y con esa dignidad, pero además con esa valentía como pueblo venezolano, muchos juristas, muchos abogados están muy conscientes de Venezuela y se han estado organizando, nos hemos estado organizando y hay un gran movimiento de juristas. Estos argumentos no salen solo, digamos, de lo que uno piensa, porque cualquier abogado en el mundo, y hay que decirlo, todos los presidentes de Occidente en el mundo saben que lo que está pasando es una atrocidad muy peligrosa para toda la humanidad. Yo quiero hacer un repaso muy breve. La Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, numeral 4, el delito de agresión, no el delito, la acción de agresión. Es un La crimen. acción de agresión, que En es el un crimen, Estatuto de que es un Roma crimen en el Estatuto de Roma, pero luego voy para allá. La agresión que está prohibida como principio esencial en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, violando Estados Unidos la carta de la que es parte, que firmó, que promovió incluso y que es parte del Consejo de Seguridad como miembro permanente. La Convención de Viena, su artículo 26 y 27, elementos que considero esenciales para todo venezolano ahorita. El Pacta Sunt Servanda y la ruptura del principio esencial de todo el derecho internacional. Porque si los países no cumplen lo que se comprometen a cumplir, evidentemente vamos a un mundo de guerra muy atroz, muy perverso, pero además se pierde la seguridad jurídica en el mundo, no hay seguridad jurídica de ningún tipo. Yo pacto hoy que voy a hacer un acuerdo petrolero contigo donde hay ganancias mutuas y después digo, no, yo me robo esto. El principio de la buena fe del que deben partir los estados. Aquí está demostrada la mala fe. O sea, Estados Unidos dijo que era por drogas y después inmediatamente dijo que era por petróleo y por tierra. La mala fe está más que demostrada. Y la ruptura de la Convención de Viena, del principio esencial del Pacta Sunt Servanda, alegando derecho interno, que el artículo 27 prohíbe expresamente que no se puede alegar que tu jurisdicción interna es la que te da las condiciones para violentar el derecho internacional. Y Estados Unidos está diciendo que como es un problema de narcotráfico y su jurisdicción interna, lo quieren juzgar como un delincuente. ¿Y qué declaró nuestro presidente con toda la dignidad y además con toda la, vamos a decir, la altura de un jefe de Estado investido de inmunidad? Dijo, declaraciones del presidente Nicolás Maduro en la primera comparecencia del Tribunal de Nueva York. Yo sí, soy Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional de la República de Venezuela, y fui secuestrado, República Bolivariana de Venezuela, y fui secuestrado el 3 de enero por una intervención militar estadounidense. Me considero prisionero de guerra, me acojo a los convenios de Ginebra y de Viena. Fui capturado en mi hogar en Venezuela. Soy Nicolás Maduro, soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente y el presidente constitucional de mi país. Qué dignidad, qué grandeza, qué valentía, qué fortaleza, además de esos gestos que ha enviado a Venezuela y al mundo. Y las declaraciones de la primera dama. Sí, soy Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, soy inocente, no soy culpable de estos cargos y pidió asistencia médica. Que valga decir, Silio, ella no tenía ningún tipo de acusación ni nada armado, ningún tribunal de Estados Unidos se lo armaron mientras llegaba. En 2 horas le armaron un expediente. Eso se va a caer por su propio peso, sépanlo ustedes. Desde el derecho se cae absolutamente. Pero lo principal que nos preocupa es que liberan al presidente, porque nadie puede secuestrar al presidente, al jefe de Estado, jefe de gobierno en ningún país. Yo quisiera acotar también que hay una convención, que yo he insistido en ella, que es la Convención de 1973. Los países preocupados por el ejercicio de las funciones, que no sean intimidadas, impedidas
que se pongan en riesgo a nivel internacional, los países declararon en una convención firmada por Estados Unidos que se debe preservar, prevenir cualquier crimen contra personas especialmente protegidas por el derecho internacional. Más allá de las convenciones que protegen el ejercicio diplomático, existe esta convención que protege el ejercicio del jefe de Estado y jefe de gobierno y que castiga, ordena que el derecho interno de cada país castigue cualquier acto, persecución, planificación, conspiración contra un jefe de Estado, jefe de gobierno y alcanza a toda la familia de ese jefe de Estado. En Estados Unidos, esa ley está desarrollada. Es la ley 94.467, si no me equivoco, que modifica el capítulo 18 del Código Penal de Estados Unidos, en la que se castiga la conspiración, la planificación de un secuestro y cualquier acto extorsivo vinculado a esto. Esto no tiene nada que ver con la defensa del presidente y la exigencia de liberaciones, para que ustedes vean que dentro de Estados Unidos pudieran perseguir penalmente a todos los involucrados en el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela por un crimen altamente castigado en el derecho interno de ese país y también percibido por la comunidad internacional a través de todos los tratados como un delito de los más graves que se puedan cometer contra el derecho internacional, que es atentar contra quien representa la soberanía de un Estado, en este caso el jefe de Estado, jefe de gobierno. Correcto. Y bueno, quiero, continuando y además respaldando tus palabras, continuar con la violación completa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero además de la Convención de los Derechos Civiles y Políticos, que es esencial, que dio origen a la Corte Internacional de Justicia, con el asesinato, el crimen cometido, los homicidios intencionales cometidos, pues ni siquiera son ejecuciones extrajudiciales, porque no había juicios en proceso de nada, no había señalamientos ni hay pruebas de nada, de seres humanos latinoamericanos en el Mar Caribe en pequeñas embarcaciones. Y por supuesto todos esos son delitos que están establecidos en el Estatuto de Roma, que debería estar sirviendo para juzgar a quienes violentan, a quienes cometen estos crímenes contra los derechos humanos, contra la humanidad, el genocidio de Palestina, pero que bueno, que lamentablemente no está cumpliendo el papel que debería cumplir. Y Estados Unidos está dedicado a bombardear sistemáticamente el derecho internacional y la mayor parte del mundo lo está siguiendo, y eso hay que decirlo. No está el derecho internacional en el piso, está el derecho internacional en el momento en que las naciones, los pueblos y los presidentes del mundo deben justamente esgrimirlo como herramienta fundamental para proteger la paz. Quiero cerrar con un comentario que creo necesario para nuestra audiencia, Olga, para el país y para el mundo también. La decisión, primero, el estado de conmoción que fue decretado a partir de un estado de conmoción que ya había previsto el presidente Nicolás Maduro. En un acto de valentía, él sabía que estaba amenazada su vida, lo dijo, y dejó preparado un decreto de estado de conmoción que ya fue aprobado el mismo día 3 que fue secuestrado, un estado de conmoción exterior que está en nuestra Constitución, porque aquí hemos estado actuando en una institucionalidad perfecta, inmune, incólume frente a los más terribles actos de agresión que ha vivido nuestro país. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que es una ponencia conjunta de todos los magistrados de la Sala Constitucional, que le da validez, digamos, que de alguna manera define la continuidad de la institucionalidad del Estado, como definiendo y decidiendo que Delcy Rodríguez, como establece la Constitución, es la encargada, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, pero estableciendo además que no hay supuestos en la Constitución. Nadie pudo haber previsto que el secuestro de un presidente, porque eso no pasa en el mundo, busquen otro. O sea, eso no pasa, esos son hechos... ni podemos normalizarlo. No podemos normalizarlo, ni normativizarlo, porque ¿quién va a reconocer que eso es un hecho jurídicamente permisible o imaginable siquiera? Claro. Entonces no estaba previsto en la Constitución, pero ni nuestra estará sala previsto jamás. Tomó una decisión y es la vicepresidenta de la República, actualmente la presidenta encargada. Creo que es importante hacer mención a estos hechos que están enmarcados en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, y que Venezuela tiene un marco jurídico institucional y un gobierno y una fuerza militar que ha actuado en unidad y en coherencia perfecta, en un marco institucional responsable, absolutamente ético, absolutamente, digamos,
enmarcado en lo que el pueblo venezolano ha decidido, primer pueblo del mundo que decide su constitución. Y el mundo, y especialmente, Estados Unidos y las redes sociales de Occidente crearon una imagen falsa sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que debe estarse desmontando y el mundo debe tomar conciencia que Nicolás Maduro lo que fue una piedra en el zapato de los Estados Unidos para el genocidio, para la gran guerra, para Israel, para bombardear a los pueblos de Palestina y a los pueblos del Medio Oriente, pero también para asesinar, masacrar y hacerse con las riquezas de América Latina, porque Nicolás Maduro ha mostrado una entereza perfecta, pero además la dignidad. Hay que ver sus imágenes, Olga, cuando está, tú las has visto, cuando ha estado siendo sometido con cadenas, esposado, y la dignidad y la valentía, el coraje de ese presidente que tenemos los venezolanos, que tiene ese espíritu bolivariano que tenemos tú y yo, y muchos y muchas venezolanas que no van a permitir bajo ninguna circunstancia que nos arrebaten la libertad que nosotros conquistamos. Porque nosotros venimos de una sociedad que fue esclavizada, pueblos indígenas que fueron sometidos a genocidio y esclavitud, y venimos de un proceso de liberación y de un mestizaje único con una rebeldía extraordinaria que no permite bajo ningún vamos a decir, precepto, concepto, situación, que se mancille la dignidad de un pueblo. Y somos capaces de cruzar los Andes descalzos, somos capaces de arriesgar nuestra vida, poner nuestro corazón, no nos importa. Es un proyecto histórico, como tú lo dijiste al principio, Olga, es un proyecto histórico de libertad, de dignidad y de liberación de pueblos, no solo para liberar a Venezuela, para liberar a todos los países de América Latina y hoy día para liberar al mundo de las fauces del suprefascismo, porque hay que decirlo, suprafascismo, que hoy día está lamentablemente amenazando a toda la humanidad, Olga. Ya entonces nos toca cerrar con esta fuerza que tiene tu voz en este momento, cargada, porque estamos apenas 11 días de la situación vivida, estábamos muy consternados, hemos ya salido de la consternación, digamos, porque esta dignidad, esta necesidad de mantener como defensa importante en este momento la paz, en esta resistencia activa de todo el pueblo venezolano, porque somos ejemplo para el mundo en este momento. En este momento Venezuela, el ataque fue un globo de ensayo para ver cómo reaccionaba la comunidad internacional. Ciertamente, digamos que la situación del genocidio en Palestina también define el destino de la humanidad. Solo que el tema de lo idiomático, de que sea, digamos que esté Palestina en un lugar donde hablan otra lengua, donde ellos poco se pueden expresar y que todos nos hemos convertido en voz de ellos, es una situación que es un tanto diferente en lo idiomático. Y un genocidio de 75 años, sí, continuado, que claro, no es una cosa nueva. Pero que sea aquí en habla española, en este hemisferio, pone un elemento diferente para la discusión y el debate internacional. Y sin ningún acto de agresión como excusa, sin ninguno. Así es. Ni una piedrita que haya lanzado Venezuela a Estados Unidos. Ninguna, no hay excusa ninguna. Entonces, digamos que nosotros en este momento somos ejemplo para las naciones y desde aquí, y desde los pueblos en solidaridad que se han manifestado y siguen manifestándose, estamos enviando un mensaje claro al mundo. Queremos que se respete el derecho internacional. Exigimos la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la doctora y diputada Cilia Flores. Y exigimos que cese el supremacismo, el neonazismo que hoy persigue a lo interno de Estados Unidos, a quienes no califican como seres superiores dentro de Estados Unidos. Si observamos claramente lo que ocurre en una administración con un brazo estilo Gestapo, cazando a todos los migrantes y a los que parecieran diferentes al sueño que ellos tienen supremacista. El mundo está cambiando rápidamente. Esta situación de agresión a Venezuela marca un antes y un después de la historia de la humanidad. Y Venezuela es el faro en este momento y está siendo además apoyada, ¿ok?, en este momento por cantidad de movimientos, individualidades, académicos, juristas, relatores de Naciones Unidas, el propio secretario general de Naciones Unidas todos se han pronunciado en defensa del derecho internacional, en defensa de la soberanía y el respeto a Venezuela y se han pronunciado por la liberación
inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa, hoy convertidos en héroes. Se ha desmoronado la narrativa y todos los pueblos del mundo tienen el derecho, todos, a pronunciarse, a opinar sobre lo que ocurre en Venezuela, porque lo que ocurre en Venezuela es un atentado contra todos los pueblos de la humanidad. Hay que ratificar, Olga, con Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Los pueblos de América Latina deben dejar de ser manipulados por las redes sociales, que estuvieron todos los dueños de las redes sociales en el acto de, vamos a decir, de toma de posesión de Trump, y uno ve la alianza entre las redes sociales y estos actos genocidas perversos que pretenden llevarnos a un estado de guerra a toda la Yo humanidad. voy a hacer un paréntesis en esto también. Fíjense que de la situación vivida en la República Islámica de Irán, de supuestas manifestaciones que se mostró a la comunidad internacional, cómo había francotiradores financiados, que además el propio Israel reconoció que ellos estaban detrás de todo eso, lo reconocieron, es un hecho notorio público y comunicacional. Ellos desactivar Starlink acabaron con las manifestaciones, con las supuestas manifestaciones. ¿Por qué? Porque desde allí recibían las órdenes. Al desconectar Starlink, ellos lograron pacificar inmediatamente a esos grupos que estaban siendo financiados y armados por grupos extranjeros. Y es un aparato de manipulación suprafascista, Olga, lamentablemente hay que decirlo. En estas redes no hay una mujer dueña de una red social, no hay un hombre negro ni aborigen dueño de una red social. Son una clase social, una élite social fascista, lamentablemente hay que decirlo, que con sus algoritmos viven ridiculizando al negro, viven ridiculizando al aborigen, viven generando matrices para seguir sometiendo a la mujer como objeto y no como persona, ¿verdad? Y esa es la realidad que hoy está gobernando las mentes de mucha gente en el mundo con sus algoritmos. Por eso, insisto, tenemos que construir el algoritmo de los pueblos. Tenemos que pelear en medio de todas las ventajas tecnológicas que ellos tienen por esos algoritmos y por superar esas redes, en algún momento tener nuestras propias redes sociales también. Así, pero por el momento la batalla también se da a nivel de esas redes para poder enfrentar y cambiar de alguna manera, posicionar algoritmos que favorezcan a la verdad y a la dignidad de los pueblos. Gracias, doctor Silio. Gracias a ti, Olga. Gracias a todo este equipo de producción que nos acompaña hoy, con la cara bien en alto, con la dignidad henchida, porque tenemos un pueblo de valientes y el mejor ejemplo que tenemos en nuestra dirección del Estado es el presidente dando la gran batalla junto a su esposa por la humanidad. Y nuestra vicepresidenta, y nuestra vicepresidenta encargada. Toda la admiración a nuestra vicepresidenta encargada, a su valentía, que hoy a su fortaleza. Asume en un momento tan álgido para la humanidad, asume las riendas y da continuidad a todos los programas que están allí en el Plan de la Patria y que sigue la línea perfecta de lo que ha sido el proyecto histórico.